Hola y bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 17 de mayo de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión hoy. Si tienen preguntas para Helga, pueden enviárnoslas a questions@schillerinstitute.org o publicarlas en el chat. Helga, creo que deberíamos empezar con estos dramáticos acontecimientos de la última semana en relación con la situación de la guerra de la OTAN en Ucrania. Por un lado, tenemos la gira triunfal de Zelensky por las capitales europeas, en las que recibió promesas de armas y dinero y lo trataron como un héroe. Al mismo tiempo, reiteró su negativa a negociar e incluso insultó al Papa al rechazar cualquier perspectiva de solución negociada. Pero también hubo un fuerte ataque ruso con misiles contra Ucrania que alcanzó instalaciones militares y almacenes de municiones. También tenemos el informe de Seymour Hersh, según el cual ahora hay cierta presión sobre Occidente por parte de algunos de los gobiernos de Europa Oriental que están inundados de inmigrantes ucranianos, que están sugiriendo que ahora es el momento de negociar. Y por último, sobre ese mismo tema, algo por lo que hemos estado luchando es por una respuesta más vocal por parte de la política de Estados Unidos, por parte de los estadounidenses. Ayer, el New York Times publicó una carta abierta de verdaderos expertos militares pidiendo diplomacia en lugar de más guerra. ¿Cuál es tu evaluación de la situación actual de la lucha en Ucrania? Creo que la gira de Zelensky por diferentes naciones europeas ha dejado muy claro quién está en el bando de la guerra y quién en general está intentando poner fin a este conflicto. Por un lado, hay más promesas de armamento. Los británicos quieren entrenar a los pilotos ucranianos en los F-16. Los franceses pretenden enviar todo tipo de equipamiento. Alemania se desvive por ello. Y está muy claro que esto no le hace ningún bien al pueblo ucraniano, porque ahora está cada vez más claro que las filtraciones que han estado llegando desde el Pentágono a principios del mes pasado, diciendo que la llamada ofensiva de primavera ucraniana, que el ejército ucraniano no está en condiciones de hacer esto, al menos no a menos que se puedan hacer más atrocidades y usar armas más horribles. Así que en cierto sentido, la situación llega a un punto en el que una negociación es absolutamente crucial y está claro que muchas fuerzas en todo el mundo están realmente muy desesperadas y agitadas para que tal negociación tenga lugar. Mencionaste el anuncio en el New York Times. Quiero decir, esto es básicamente la gente advirtiendo en los términos más agudos posibles que esta guerra puede salirse de control. Y estas son personas como Jack Matlock, que es un alto diplomático de Estados Unidos que ha sido testigo de todos los acontecimientos en torno al colapso de la Unión Soviética, la reunificación alemana, por lo que sabe cuál ha sido la traición occidental. También hay un grupo de 6 países africanos que se han ofrecido a colaborar y mediar, entre ellos Sudáfrica, Egipto y otros 4. Y según los primeros informes, tanto Putin como Zelensky han aceptado reunirse con ellos. Además, naturalmente, siguen en marcha los esfuerzos del presidente Lula. El ofrecimiento de Erdogan sigue sobre la mesa y dependiendo de cómo se desarrolle la segunda vuelta de las elecciones, también puede ser una opción. El Papa, como has dicho, volvió a reiterar la absoluta necesidad de negociar y Zelensky se negó rotundamente. Pero ahora mismo se entiende claramente que esto no puede durar para siempre y dado que el ejército y el pueblo ucranianos están siendo realmente triturados y están al límite de sus fuerzas, es completamente inhumano continuar esta guerra de cualquier forma y debe haber una solución negociada.
Estamos tratando de abordar esta cuestión de una manera que trata de llegar a un nivel por encima de las partes, por encima del conflicto. Y es con motivo del próximo 60 aniversario del famoso discurso del 10 de junio de 1963 de John F. Kennedy, que pronunció en la American University, que fue uno de los discursos más poderosos a favor de la paz. Y tenemos un volante que circularemos internacionalmente. Les pedimos a todos ustedes que lo firmen porque queremos movilizar a todos para el evento que tendremos en Washington, donde también estamos pidiendo que haya la más amplia participación posible, sin importar el partido, sin importar cualquier otro tipo de convicción política, sino para unirnos en torno a la idea de que Estados Unidos regrese de nuevo al paradigma que fue claramente expresado por el presidente Kennedy. Y un poco más tarde quiero leerles algunas citas porque puede que no todos nuestros oyentes estén familiarizados con ese discurso, porque creo que no todos nuestros oyentes estén familiarizados con ese discurso. Pero creo que lo que necesitamos en este momento es realmente una movilización para la paz, porque si esto continúa, la lógica de la guerra es que se utilicen armas cada vez más horribles y también está muy claro que el papel del gobierno británico ha sido del bando de los belicistas. Empezaron, y eso ha salido ahora a la luz pública, a entrenar a militares ucranianos. Ya en 2015. Eso fue cuando el proceso de Minsk estaba en marcha, supuestamente, o eso es lo que se le hizo creer al mundo. Y siempre fueron la punta de lanza, fueron los primeros en entregar tanques, son los primeros ahora en entrenar a los ucranianos o empezarán a hacerlo en los F-16 si no los vuelan. Así que está muy claro que necesitamos una movilización abrumadora del mundo para decir basta ya. Tenemos que pensar en poner fin a esta guerra a través de una negociación. Tenemos que empezar a reconstruir a Ucrania y básicamente a gran parte del resto del mundo que está en unas condiciones terribles. Así que esa es mi respuesta inicial. No está decidido. Todo depende de ustedes, de nosotros, de nuestra movilización. Y por eso quiero invitarles a que sean parte de ella. Hay varias personas que han preguntado específicamente sobre eso. ¿Qué se puede hacer? Creo que esta idea de conseguir el volante de nuestra página de internet y circularlo es muy importante. Quiero empezar con una pregunta de Preston, que está desalentado por el papel británico. Básicamente dice que está claro que los británicos están presionando para extender la guerra y dijo, no se mencionan las negociaciones de paz en la gira de Zelensky. Dijo, si Zelensky es imprudente y bombardea el territorio ruso, como algunas de estas filtraciones del Pentágono indican que está pensando, ¿se verá obligada Rusia a extender la guerra al oeste de Ucrania y posiblemente a otros países de la OTAN? Creo que eso es lo que quiere claramente la facción de la guerra. Tenemos la declaración de RUSI, el Real Instituto de Servicios Unidos, uno de los, si no el más antiguo centro de peritos de Gran Bretaña, que había pedido hace más de un año que debería haber una crisis de los misiles cubanos en esteroides al tratar de hacer que Ucrania retomara Crimea. Y luego que esto llevara a una supercrisis cubana y supuestamente ese sería el momento de negociar, que es naturalmente el riesgo de la Tercera Guerra Mundial. Obviamente, si se llevan a cabo ataques a Rusia, estos van a provocar una respuesta. Todavía tenemos que no se ha respondido el ataque con drones contra el Kremlin del 3 de mayo, donde los rusos dijeron que darían una respuesta apropiada sin revelar cuál sería. Pero luego tenemos a todos estos partisanos, así llamados, tratando de llevar a cabo actos de sabotaje dentro de Rusia. Y obviamente la paciencia de Putin ha sido notable porque se han cruzado muchas líneas rojas
pero habrá una línea roja que es la línea roja, que entonces significa la catástrofe total. Así que creo que ese es el peligro y con eso es con lo que esta gente está jugando y debemos denunciarla. Y la satanización absolutamente unilateral de Rusia forma parte del juego de guerra. La gente debería aprender la lección del presidente Kennedy, quien tras la crisis de los misiles cubanos fue capaz de encontrar un tono bastante diferente. Tengo un par de preguntas que son sobre Kennedy en un momento, pero hablando de esta reacción de algunos de los países de Europa Oriental buscando una salida a la guerra, tenemos una pregunta de alguien de la Universidad de Tallinn en Estonia. Ella dice, me gustaría saber, en su experta opinión, ¿cuántos años puede durar esta guerra? ¿Tiene alguna predicción o pronóstico al respecto? Está muy claro que a la maquinaria bélica, al complejo militar industrial de muchos países, les gustaría que la guerra durara para siempre. Sabemos que el Pentágono ha hecho algunos pedidos de sistemas de armamento para dentro de varios años, lo que muestra claramente su intención. Pero no creo que sea una visión realista, en primer lugar porque el pueblo ucraniano no podrá continuar. La economía ucraniana ya está casi destruida. El número de personas que se pueden incorporar a la fuerza de combate es limitado. E incluso si se repone con mercenarios de diferentes países, hay un límite a la duración de esta trituradora de carne. Y hay otro aspecto, y es que ha quedado muy claro que Occidente no está en tan buena forma. Las sanciones contra Rusia no han funcionado. La economía rusa tiene algunas desventajas, pero en general les va bastante bien porque se han reorientado hacia Asia, el sur de Asia, el este de Asia, pero a Occidente le va fatal. Occidente no ha sido capaz de reponer las municiones. Ese es el resultado si se desindustrializa durante varias décadas y se centra en el paradigma verde. Bueno, entonces uno destruye la propia economía física y cuando se enfrenta a tal situación, uno queda parado allí con las manos casi vacías, no del todo, pero yendo en esa dirección. Además, no hay que pasar por alto el hecho de que ahora mismo se está produciendo un tremendo realineamiento estratégico que todavía no está claro cómo se desarrollará. Jim Rogers, uno de los principales inversores estadounidenses, acaba de decir básicamente que el papel del dólar como moneda de reserva internacional está acabado. En primer lugar, dice, ninguna moneda ha permanecido nunca en esa posición para siempre. Creo que el periodo más largo que dijo fue de 150 años. Y dice que la moneda de reserva internacional debe ser neutral para que todo el mundo la utilice. Como los propios Estados Unidos violaron ese principio al convertir el dólar en un arma, utilizándolo para castigar a países mediante sanciones y por otras razones, tomando los activos de Rusia, de Afganistán, de países de Latinoamérica. Básicamente, muchos países, especialmente en el sur global, dicen que es demasiado arriesgado seguir comerciando en dólares. Así que empezaron a comerciar con sus monedas locales. Así que ahora se comercia en rupias, renminbi, rublos y otras monedas. Así que esto es incierto porque ¿cuándo afectará a la estabilidad del sistema financiero de tal manera que pueda producirse una supernova, una evaporación de todo el sistema? Obviamente se trata de una cuestión extremadamente delicada
Es una pregunta que tiene implicaciones de seguridad, pero por eso es muy difícil de predecir. Incluso si algunas fuerzas tienen la intención de continuar esa guerra durante años, mantenerla para siempre, eso no significa que vayan a ser capaces de hacerlo. Ahora bien, cuanto más dure esta guerra, mayor será el riesgo, mayor será el peligro de que se salga de control, mayor será el sufrimiento del pueblo ucraniano. Y por tanto, creo que es realmente beneficioso para todos comenzar las negociaciones sin precondiciones. Esto es lo que el Papa Francisco había ofrecido. Y ahora parece que incluso algunos de los países vecinos, Polonia y los países bálticos, están presionando a Zelensky para aceptar las negociaciones. Ese es un informe de prensa no confirmado. No he podido verificarlo al 100% que sea así. No es imposible. Sé que Hungría está muy a favor de poner fin a la guerra. Así que tenemos el Club de la Paz de Lula, que es Brasil, y muchos países del sur global. Tenemos la iniciativa de Xi Jinping, el plan de 12 principios. Tenemos el ofrecimiento del Papa Francisco. Tenemos a un grupo de naciones africanas que se ofrecen a mediar. Tenemos el plan de Erdogan. Por lo tanto, creo que está quedando muy claro que la abrumadora, hay muchos llamados, muchos individuos, mucha gente que no quiere en absoluto tomar partido por un bando u otro, diciendo simplemente que esto tiene que parar. Creo que se está convirtiendo en una aplanadora y creo que tenemos que acelerar hasta el punto de que este peligro, que es el peligro de la aniquilación de la humanidad, sea realmente superado. Has mencionado varias cosas. Tenemos muchas preguntas sobre la guerra, así que te haré algunas preguntas, una a la vez, que probablemente puedas responder con bastante rapidez, pero tenemos desde Zambia la pregunta. Alguien pregunta sobre los jefes de estados africanos que van a Ucrania y a Rusia. ¿Aceptará Occidente eso, dada su habitual tendencia a socavar cualquier cosa que venga de África? Bueno, intentarán ignorarlo. Hemos visto la arrogancia de muchos de los líderes del disque Occidente. El famoso Josep Borrell con su jungla fuera del hermoso jardín de la Unión Europea, que se ha convertido en el hazmerreír de todo el mundo. Pero tampoco se puede negar el hecho de que el sur global es la inmensa mayoría de la especie humana. El grupo de los 7 ya fue superado por los BRICS. Tienen un PIB mayor que el grupo de los 7. Pero ahora tenemos la gran expansión de los BRICS. 19 países han solicitado formar parte de él. Y hay otras organizaciones como la Organización de Cooperación de Shanghái, que también se está volviendo muy poderosa y grande. La solución obvia sería que los países como Alemania, Francia, Italia y otros de Europa dijeran: trabajaremos con el sur global. Vemos que el periodo del colonialismo fue un gran error y queremos enmendarlo. Ahora nosotros en el Instituto Schiller hacemos mucha campaña a favor de eso, porque creo que si el mundo se separara en dos bloques completamente diferentes, donde se tendría a la OTAN, a Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Japón, tal vez Australia por un lado, y luego se tendría a China, Rusia, el sur global, los BRICS, África, Latinoamérica en el otro lado, y estos dos bloques estarían completamente separados. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Mahathir de Malasia, quien advirtió que si se llegara a una separación tan total, significaría la Tercera Guerra Mundial. Y creo que eso es realmente cierto. Si el mundo se divide en dos bloques hostiles, o al menos un bloque es hostil al otro,
Creo que es la receta total para una catástrofe y por lo tanto esperamos que haya algunos países europeos al menos que digan, no, para nosotros romper con China es un suicidio, ya hemos roto con Rusia, ahora tenemos que construir la relación con China, con India, con Rusia, con Brasil, con otros países del sur global y de hecho con todos ellos. Y esperamos que eso catalice algo dentro de Estados Unidos, en el que Estados Unidos también regrese a un periodo en el que no tenía esta idea de que hay que defender un mundo unipolar por todos los medios, sino que debe haber cooperación. Y cuanto más valientes sean los europeos a la hora de mostrar el camino, mayores serán las posibilidades, en mi opinión, de que Estados Unidos salga de esa orientación actual. Helga, tenemos una pregunta de alguien que se identifica como admiradora tuya que pregunta, hablando de la arrogancia hacia África, sobre la metida de pata de Annalena Baerbock cuando atacó a los sudafricanos basándose en el informe de Estados Unidos que resultó ser un informe falso, lo que admitió Estados Unidos, de que Sudáfrica estaba suministrando armas a Rusia. ¿Tienes algún comentario sobre esta metedura de pata de la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania? Creo que el embajador de Estados Unidos en Sudáfrica, Bridgerty, se disculpó. Dijo que se había equivocado. No creo que Baerbock haya tenido la honestidad de hacer lo mismo. Va por ahí con su política exterior basada en valores. Y tengo la impresión de que cuando los líderes adultos la escuchan, la dejan hablar y luego siguen a lo suyo sin importarles lo que diga. Tuve esa impresión cuando estuvo en China, ahora estuvo en Arabia Saudita y ni siquiera dio una conferencia de prensa con el ministro de Exteriores saudita. Después, lo que es un indicio de que no estaban de acuerdo y creo que esta mujer es realmente la peor ministra de Asuntos Exteriores que jamás hayamos tenido en Alemania y solo cabe esperar que este gobierno caiga muy pronto, que tengamos nuevas elecciones y que consigamos un diplomático de verdad en este puesto. Están escuchando a Helga Sepp-Larouche, alguien que ha asumido el liderazgo internacional en la lucha para lograr una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo económico. Ahora tengo un correo electrónico anónimo de alguien de Gran Bretaña que se refiere a tu discusión sobre los problemas económicos en Occidente y habla sobre el informe del Daily Telegraph de que los británicos, con el fin de mantener operativo al portaaviones HMS Queen Elizabeth, tuvieron que canibalizar de su otro portaaviones para piezas y equipos. Él pregunta, ¿reconoce a alguien de la élite del Reino Unido lo difícil que es llevar a cabo una guerra cuando se desindustrializa y cuando casi la mitad de la población tiene problemas para cubrir sus necesidades diarias? Bueno, tal vez no, de lo contrario no harían lo que están haciendo. Pero es un hecho que Gran Bretaña está siendo sacudida desde hace meses, casi a diario, por una huelga u otra. Y a mucha gente no le alcanza el dinero para sobrevivir. Eso no impide que la clase alta haga lo que hace. Lo siento. Probablemente mi imitación no sea muy buena de un aristócrata, pero me cuesta mantener la cara seria cuando veo a esta nobleza en Gran Bretaña, tal y como se mostró en el reciente espectáculo medieval que fue la coronación real. Es decir, este país está desfasado y construir portaaviones a estas alturas tampoco es muy inteligente, teniendo en cuenta que los rusos han desarrollado misiles hipersónicos y creo que también submarinos que básicamente pueden aniquilar a los portaaviones al instante. Se trata de una tecnología anticuada que ha sido superada por armas y tecnologías superiores
y por tanto demuestra que si se intenta librar la batalla sobre la base de la última guerra, no es precisamente una perspectiva ganadora. Tenemos un par de preguntas sobre la intervención del Vaticano. Alguien escribió, ¿puede el Papa hablar con el canciller Scholz? ¿Cree que tendrá algún impacto? Y luego hay otra pregunta de Joe en Nueva York que dice, ¿cómo puede el Vaticano tener credibilidad ante Rusia cuando permaneció en silencio cuando el régimen de Zelensky prohibía a las iglesias ortodoxas rusas y arrestaba a los sacerdotes? Sobre la primera pregunta, hay mucha discusión en Alemania ahora mismo sobre por qué el canciller Scholz está haciendo lo que está haciendo. Porque antes de que estallara la operación militar especial, como lo llaman los rusos, el 24 de febrero de 2022, él tenía muy claro que las armas pesadas, eso fue después de que comenzara la guerra, tenía muy claro que Alemania bajo ninguna circunstancia debía involucrarse en este conflicto. Y poco después dijo que las armas pesadas llevarían a la Tercera Guerra Mundial. Y ahora está haciendo lo que sus amos, o no sé, alguien le está diciendo lo que tiene que hacer, porque no va en interés del pueblo alemán. Así que la gran pregunta de los 64 millones de euros es, ¿por qué está haciendo eso? No puedo responder a eso. Podría especular, pero no quiero hacerlo. Pero es una pregunta sin respuesta. Y del mismo modo, cuando Biden anunció el 7 de febrero de 2022 que el Nord Stream nunca entraría en vigor y que Estados Unidos tenía una forma de asegurarse de ello, Scholz no dijo ni pío y se limitó a decir lo hacemos todos juntos. Así que, sin duda, tendrá que responder algunas preguntas. ¿Cumple su juramento de proteger al pueblo alemán y evitarle daños? No creo que él tenga una buena respuesta a esa pregunta. Ahora, sobre la cuestión de la Iglesia Ortodoxa, si uno hiciera una lista de lo que el orden basado en reglas está haciendo, están violando la ley a diestra y siniestra. Y la democracia, los derechos humanos y todas estas cosas se han vuelto una farsa tan grande que creo que el mundo entero mira la realidad y por lo tanto, tal vez uno debería hacer una lista de todas las cosas en las que las palabras y los hechos no encajan. Creo que eso deberían hacerlo varias personas. Creo que lo hemos empezado a hacerlo en la Executive Intelligence Review, pero también deberíamos continuar haciéndolo. Ahora quizá esta sea la última pregunta porque nos lleva de nuevo a la pregunta sobre John F. Kennedy. Es de William de Nueva York que pregunta, ¿qué efecto cree que tendrán en la opinión pública y en la política de Estados Unidos los comentarios de John F. Kennedy Jr. de que la CIA mató a su tío John F. Kennedy y lo encubrió? Hay suficiente memoria en el pueblo estadounidense de lo que John F. Kennedy representó con el cambio tras la crisis de los misiles de Cuba para que esto sea una polémica efectiva. Creo que así será porque, en primer lugar, es la primera vez que yo sepa que un miembro de la familia Kennedy lo plantea de esta manera. Ya lo han mencionado otras personas, escritores, comentaristas, pero es el sobrino de John F. Kennedy y el hijo de Robert Kennedy quien lo informa. Creo que esto es muy, muy significativo. Y solo puedo imaginar que hay algunos estadounidenses patriotas que le darán seguimiento. Pero básicamente planeamos hacer algo además de eso. Y hemos dicho desde hace mucho tiempo, y mi difunto esposo Lyndon LaRouche fue muy enfático en eso, que dijo, el problema con Estados Unidos comenzó con el asesinato de John F. Kennedy y el encubrimiento de la Comisión Warren.
Ese asesinato y el hecho de que las instituciones no fueron capaces de descubrir quién lo hizo, sino solo mentiras, obviamente, en todo el asunto, significa que hay una herida en la historia del pueblo estadounidense. Y el paradigma que ahora ha surgido es 100% opuesto a lo que Kennedy representaba. Y los últimos 60 años, desde su asesinato, representan un paradigma completamente diferente. Miren, ahora mismo Estados Unidos es temido por la mayoría de la gente en el mundo. La gente no quiere ser anti-estadounidense, pero no tienen opción, porque si hay un país que básicamente tiene guerras intervencionistas en Afganistán, Irak, Siria, Libia y otros países alrededor del mundo con mucho daño, si se hiciera una lista de cuántas personas murieron, la guerra de Irak se basó en mentiras. Eso ya es un hecho. ¿Ha habido un tribunal en La Haya? No recuerdo haber oído hablar de eso. Podría hacer una lista larguísima. La acusación de Hersh de que fue Estados Unidos quien saboteó el Nord Stream sigue sin respuesta. Y hay muchas otras cosas. Así que el problema es que si no conseguimos un orden mundial en el que el mundo pueda trabajar con Estados Unidos, me temo que desembocará a la Tercera Guerra Mundial. Así que la gran pregunta es, ¿cómo conseguir que Estados Unidos sea el Estados Unidos que una vez fue con la Revolución Americana, con los padres fundadores, con John Quincy Adams, con Lincoln, con Roosevelt y naturalmente, enfáticamente con Kennedy? Por eso tenemos ahora una movilización y de hecho quiero invitarlos porque haremos de este evento el 10 de junio en Washington un punto de inflexión donde trataremos de reunir a la mayor cantidad de gente en una coalición muy amplia para unirnos todos en torno al espíritu de Kennedy, tal como fue expresado en su discurso de la American University el 10 de junio de 1963. Tenemos un llamado que se encuentra en la página del Instituto Schiller y en otras páginas, por ejemplo, la organización de la Rouge. Así que descarguen este llamado, fírmenlo. Hagan que todos sus amigos lo firmen. Utilícenlo en los medios sociales para circularlo, porque queremos que el mayor número de personas a nivel internacional se una y haga un llamado al presidente o al próximo presidente de Estados Unidos para que vuelva a la tradición de John F. Kennedy. Y quiero leerles ahora una breve cita de ese discurso más largo del 10 de junio de 1963. El enlace al discurso completo estará bajo este programa, así que cuando termine este programa deberían leer o escuchar el discurso completo, pero permítanme darles la siguiente cita de John F. Kennedy. ¿A qué clase de paz me refiero? Y esto fue menos de un año después de la crisis de los misiles cubanos, cuando dijo eso. ¿Qué tipo de paz buscamos? No una pax americana impuesta al mundo por las armas de guerras estadounidenses, no la paz de la tumba o la seguridad del esclavo. Hablo de una paz auténtica, del tipo de paz que hace que merezca la pena vivir en la tierra, la paz que permite a los hombres y a las naciones crecer, tener esperanza y construir una vida mejor para sus hijos. No solo la paz para los estadounidenses, sino la paz para todos los hombres y mujeres. No solo la paz en nuestro tiempo, sino la paz para todos los tiempos. Y luego un poco más adelante en su discurso dice, así pues, no seamos ciegos ante nuestras diferencias, pero dirijamos también la atención a nuestros intereses comunes y a los medios para resolver esas diferencias. Y si no podemos acabar ahora con nuestras diferencias, al menos podamos contribuir a que el mundo sea seguro para la diversidad.
porque a fin de cuentas nuestro vínculo común más básico es que todos habitamos este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire. Todos queremos el futuro de nuestros hijos. Y todos somos mortales. Ahora, eso desgraciadamente se demostró poco después, cuando Kennedy fue asesinado. Pero es ese espíritu el que se encuentra en muchos otros discursos de Kennedy, porque Kennedy representaba un Estados Unidos completamente diferente. En el 50 aniversario de su muerte, tuvimos una hermosa interpretación del Requiem de Mozart en la Catedral de la Santa Cruz de Boston el 19 de enero de 2014. Lo hicimos porque tras su muerte, Jacqueline Kennedy había organizado la interpretación del Requiem en una misa solemne de Requiem en la Catedral del 19 de enero de 1964. Y lo interpretamos 50 años después con nuestro coro y orquesta del Instituto Schiller en una interpretación muy hermosa que todavía se puede encontrar en la internet y que deberían escuchar. E intercalamos la música con fragmentos de audio de algunas de las citas más impactantes de John F. Kennedy sobre la perfección ilimitada del hombre, la absoluta necesidad de superar la pobreza en el sur global y un optimismo absoluto de que el hombre, cuando se guía por la buena voluntad, puede resolver todos los problemas. Ese tipo de espíritu solía ser típicamente estadounidense. Y ese es Estados Unidos por el que todos tenemos que luchar en todo el mundo para recuperar. Porque el mundo necesita un buen Estados Unidos. Y John F. Kennedy, en cierto modo, es la continuación de lo que hizo Franklin Delano Roosevelt y es el último presidente que expresó ese espíritu. Y queremos asegurarnos de que tengamos un impacto en la sociedad estadounidense de tal manera con nuestra campaña que movilicemos a todos los buenos estadounidenses a unirse y asegurarnos de que el futuro de Estados Unidos es el de la Revolución Americana y la República Americana de nuevo. Así que únanse a nuestra campaña, firmen el llamado, llamen a nuestras oficinas, movilícense con nosotros para hacer de este evento del 10 de junio de 2023 el cambio absoluto de la historia estadounidense a algo mejor. Bueno, Helga, gracias por recordarnos de nuevo ese espíritu americano de optimismo y con eso todos deberíamos ponernos a trabajar para esta conferencia del 10 de junio y nos veremos de nuevo la próxima semana. Hasta la próxima semana.